Sí, me imagino, no, no lo sé. Un momentito, por favor, buenas tardes. Chicos, ahí tenemos un material, ya está. Este material, chicos, es un material de contenido filosófico. Según la superestructura, es un tipo de texto argumentativo y según el formato, es un texto continuo. ¿Ya? ¿Qué tal, chicos? Gracias por sus saludos. Gracias por sus saludos. Revisemos, chicos, cuál es el tema que vamos a trabajar hoy. Es el tema de la compatibilidad e incompatibilidad. La dinámica para hoy es de la siguiente manera. Les explico la teoría y la forma como presentarse una pregunta por compatibilidad, también una pregunta por incompatibilidad. Hola, Pierito, buenas tardes. Y vamos a analizar este texto. Las preguntas son bastante fáciles, estas preguntas son bastante sencillas. El texto también lo es. Lo que pasa es que este texto es filosófico, es argumentativo, el texto es sencillo de verdad, pero tiene una estructura muy, pero muy interesante que nos va a permitir repasar un poco de anáforas, repasar catáforas, repasar elipsis, repasar formas inferenciales, que es lo que hemos venido trabajando en las últimas semanas. Esto, chicos, es un texto que nos va a permitir trabajar, reforzar, recordar algunos elementos o algunos procedimientos que son importantísimos en el análisis del texto. Nosotros para agosto debemos estar pues en un mejor nivel en comprensión de lectura. Pero eso sí, chicos, ¿no? Si ustedes no ponen de su parte, si ustedes no practican por su cuenta, de ninguna manera vamos a pensar que por el trabajo que hagamos en este semestre, ¿no? Por el trabajo que hayamos hecho en marzo, abril, mayo, junio, julio, o sea, porque simplemente nos encontramos y trabajamos menos de 2 horas cada semana, menos de 8 horas al mes, y ya con eso vamos a hacer un capo sin comprensión lectora. Ustedes saben que eso no es así de ninguna manera. Entonces, depende de ustedes que cuando lleguemos a agosto, sí, agosto, estoy hablando bien, esto, cuando lleguemos a agosto, estén ustedes en un mejor nivel académico en lo que se refiere a comprensión lectora, obviamente también en los demás cursos, pero yo hablo específicamente de comprensión lectora porque es aquello que desarrollamos en habilidad verbal. Para que eso se pueda lograr, no hay otra forma sino practicando y practicando mucho. Entonces, repito, les explico esta parte de acá y analizamos el texto.
Cuando en el examen les hagan las preguntas de compatibilidad o incompatibilidad, les pueden preguntar así, miren, en el caso de la compatibilidad, preguntan así: ¿es compatible según el texto, según el autor? ¿Es convergente? Afirmar que se condice con el texto, es correcto, es cierto, es verdadero, es congruente, es coherente. Si les preguntan así, entonces chicos, lo que está ocurriendo es que les están pidiendo la idea compatible. Les están pidiendo la idea compatible. Y si les preguntan lo compatible, chicos, les preguntan lo cierto, lo verdadero. Y lo cierto, lo verdadero, se puede contestar de dos formas. Se puede contestar por idea explícita y se puede contestar por idea implícita. La idea implícita es la idea sobreentendida, es la idea inferida, es la idea contenida. Si yo digo de repente, ¿no es cierto? Ayer hubo un terremoto en la zona X, entonces puedo inferir que si en la zona X hay si en la zona X hay habitantes, entonces esos habitantes debieron haber sufrido algún susto o pánico, ¿no es cierto? Otra vez, si el texto dice en la zona X ayer hubo un terremoto, entonces puedo inferir que los pobladores de la zona X, si es que hay pobladores en la zona X, dichos pobladores debieron haber sufrido pánico, ¿no? O por lo menos algunos de esos pobladores debieron haber sufrido pánico. Entonces la idea implícita es la idea que se sobreentiende, pero es compatible con el texto. Acuérdense que los textos están constituidos no solamente por lo que se dice, sino también por lo que se sobreentiende. ¿Por qué no explico más sobre la idea implícita y solamente menciono se sobreentiende o desprende del texto? Porque la semana pasada y la antepasada ya hemos trabajado, ya hemos hecho el trabajo de las inferencias. Entonces, como ya hemos desarrollado 2 semanas el tema de inferencias, lo cual quiere decir que hemos trabajado las ideas implícitas, sobreentendidas o las conclusiones, es por eso que aquí solamente menciono que una idea implícita o sobreentendida también es una idea compatible. Ahora, entonces entendamos que así como las ideas implícitas son ideas compatibles, también lo son las ideas explícitas. Y las ideas explícitas en el texto, chicos, se puede presentar de dos formas. Se puede presentar por literalidad o por paráfrasis. En la literalidad es la repetición textual del discurso. O sea, en la literalidad la alternativa se repite con las mismas palabras utilizadas en el texto y las palabras en el mismo orden. O sea, que se presente una alternativa así en el examen de admisión es casi imposible, ¿no? Pero de todas maneras te tengo que explicar que la literalidad o la repetición textual es una idea compatible respecto al texto. Pero también te decía que se podría presentar una paráfrasis. La paráfrasis puede ser una paráfrasis mecánica o una paráfrasis constructiva. La paráfrasis mecánica utiliza sinónimos, utiliza hiperbatón, y en la paráfrasis constructiva lo que vamos a encontrar es una breve explicación de alguna parte del texto. Vamos a ejemplificar. Vamos a suponer que aquí tenemos el texto. Aquí está el texto y el texto dice así: Pedro ama a Vilma. Punto, se acabó el texto. Pedro ama a Vilma. Punto, se acabó el texto. Me piden una idea. Vamos a suponer que nos hacen una pregunta por idea compatible. Entonces es una pregunta por compatibilidad. Y entonces nos dicen así: vamos a escoger una de las preguntas que he leído hace rato, puede ser es compatible según el texto, según el autor, ¿no? Vamos a utilizar la expresión, a ver, es congruente, ¿ya? Para que nos familiaricemos con el término. Es congruente. Afirmar que, y las ideas compatibles las tenemos acá. Una idea compatible, ¿ya? Una idea compatible es afirmar que
Pedro ama a Vilma. Profe, pero está repitiendo, Pedro ama a Vilma, Pedro ama a Vilma. Sí, estoy repitiendo, ¿es compatible o no? Claro, es compatible. ¿Es compatible en qué forma? En la forma de literalidad. Es compatible en esa forma, ¿ya? En la forma de la literalidad. Lo digo, chico. ¿Ya? Como le decía, en la literalidad la repetición. Es la repetición textual del texto, ¿ya? Ahora, vamos con la otra forma, chicos. Vamos con la otra forma, está fácil siempre. Miren, también podría presentarse, les había dicho, por paráfrasis. En la paráfrasis, así podría presentarse la respuesta, ¿ya? Pero habíamos dicho que la paráfrasis son de dos tipos. Una paráfrasis mecánica, ¿no? Una paráfrasis mecánica, y en la mecánica se utilizan sinónimos o hipérbaton. Entonces podría decir, por ejemplo, si Pedro ama a Vilma, entonces Pedro adora a Vilma. Ya, esta es una paráfrasis mecánica en la que solamente se utiliza sinónimos. También podría ser un hipérbaton. Si Pedro esto ama a Vilma, el texto sigue siendo el mismo, entonces podría decir así, ¿no? Vilma es adorada por Pedro. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Perdón, es amada. Es amada por Pedro. Estoy diciendo lo mismo, pero he alterado la estructura oracional. Ahora, pero en la paráfrasis mecánica también puede presentarse sinónimo y más hipérbaton. Por ejemplo, ahora sí, Vilma es adorada por Pedro. Entonces, estoy utilizando el sinónimo y también estoy utilizando el hipérbaton, ¿no? Entonces, aquí tenemos la paráfrasis, la paráfrasis mecánica, ¿ya? Y en la paráfrasis constructiva, eh, en la paráfrasis constructiva, lo que nosotros tenemos es una breve explicación del texto. A ver, si es una paráfrasis constructiva, ya que Pedro ama a Vilma, entonces podríamos decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, que Pedro, ¿no? ¿no? Ha entregado el mejor de sus sentimientos a Vilma, ¿no? Es una breve explicación del texto original. Entonces, aquí tenemos, chicos, la compatibilidad en, en su, en su forma, en su forma explícita, ¿ya? Esta es la compatibilidad por idea explícita. Si la compatibilidad es por idea explícita, entonces se puede presentar una literalidad y en la literalidad se repite exactamente lo que se ha dicho en el texto, algo casi imposible en el examen de admisión, y también se puede utilizar la paráfrasis, ¿no? En la paráfrasis, y hay dos tipos de paráfrasis, la mecánica, con uso de sinónimos, con uso de hipérbaton o uso de hipérbaton y sinónimos. Y en la paráfrasis constructiva hay una breve explicación, ¿no es cierto?, de lo que se ha dicho en el texto. Pero también hemos dicho que que la compatibilidad puede presentarse por idea implícita o sobreentendida. A ver, si Pedro ama a Vilma, algo fácil nomás, vamos a decir que Pedro no le guarda rencor a Vilma. Si Pedro ama a Vilma, entonces no siente rencor por Vilma, pues, porque el rencor es el odio que se mantiene por mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, chicos, de esta manera se puede presentar
la respuesta a compatibilidad en cualquiera de esas formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en cualquiera de esas 6 formas puede presentarse una respuesta por compatibilidad. Ahora, en el caso de la incompatibilidad, la incompatibilidad es la idea falsa respecto al texto, es la idea incorrecta respecto al texto, es la idea divergente respecto al texto. Y la incompatibilidad, chicos, puede presentarse a su vez de 3 maneras. Podría presentarse una incompatibilidad por contradicción y vamos a tomar como referencia el mismo texto, ¿ya? Si es por contradicción, podríamos decir, por ejemplo, ya que Pedro ama a Vilma, vamos a trabajar con el mismo texto nada más y el mismo ejemplito sencillo para que lo que importa es que entiendan la forma, cómo se puede presentar la respuesta, eso es lo que importa, ¿ya? Por eso no se vayan a sentir ofendidos por los ejemplos tan fáciles, tan sencillos, ¿ya? Entonces vamos a decir que Pedro, ¿no es cierto?, odia a Vilma, o que Pedro, vamos a ponerlo así, no soporta nada de Vilma. Esa es una contradicción, pues, ¿no es cierto? Si la odia a Vilma, ¿cómo no le va a soportar? ¿Qué más? Número 2. Se podría presentar una falacia de generalización, ¿ya? Entonces, por generalización. ¿Y qué es la generalización? La incorrecta universalización de una idea. Esa es la generalización. Incorrecta, incorrecta, eh, incorrecta generalización de una idea. A ver, si Pedro ama a Vilma, vamos a cometer una falacia de generalización. Podríamos decir, por ejemplo, Pedro ama todo lo que hace Vilma. O podríamos haber dicho, Pedro ama todo de Vilma, ¿no? Bueno, chicos, lo que pasa es que el hecho de que una persona ame a otra no quiere decir que uno, uno ame pues todo lo que la otra persona hace, ¿no? Yo amo a mis hijas y eso no quiere decir que yo vaya a amar todo lo que hagan mis hijas. De repente algunas cosas de mis hijas las admiro, otras cosas no estoy de acuerdo, pero respeto la decisión mientras que sé que no las perjudica. Entonces no es que ame el hecho de que una de ellas de repente tenga enamorado, no amo que tenga enamorado, pero respeto pues su decisión, si ya tiene la madurez suficiente, si ha alcanzado importantes logros, si ya es una profesional, bueno, pues que tenga un enamoradito, pero no, eso no quiere decir que yo ame pues el hecho que tenga el enamorado, ¿no? Entonces, esa es una falsa generalización. Se dice falacia de generalización también, ¿ya? O también, o también, como incompatibilidad, se puede presentar una tergiversación. Y una tergiversación es la incorrecta interpretación de una idea. Esa es la tergiversación. Incorrecta interpretación de una idea. Con el mismo texto. A ver, ¿qué vamos a decir? Si Pedro ama a Vilma, a ver, vamos a tergiversar esa idea. A ver, si Pedro ama a Vilma, vamos a decir, entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a tergiversar la idea, ¿ya? Si Pedro ama a Vilma, a ver, si ama a Vilma, ¿cómo podría malinterpretar? ¿No es cierto? ¿Cómo podría malinterpretar? Ah, si Pedro ama a Vilma, entonces de repente Pedro es sumiso a Vilma. No, pues. No, que la ame no quiere decir que se someta, ¿no? El sometimiento es la sumisión y es la falta de dignidad. Profe, pero si yo la amo, profe, ¿no estaría bien que yo sea pisadazo, profe? No, pues eso ya no. Es que tú ames no quiere decir que seas pisado, pues no, no te pases. Eso es una tergiversación. Profe, si ella me ama, entonces, profe, si ella me ama, yo puedo aceptar que me golpee, que me dé mi cachetada,
porque me da mi cachetada cuando me porto mal. Eso quiere decir que me golpea por mi bien. No seas malo, pues así no puedes pensar. Esa es una tergiversación, ¿no? Es una incorrecta interpretación. Si Pedro ama a Vilma, no puedo interpretar que Pedro sea sumiso a Vilma. Pues una tergiversación. Chicos, si es que me piden lo incompatible en el examen de admisión, como se pide, pues no, como se suele pedir, porque se hacen preguntas por compatibilidad o incompatibilidad, se pregunta así: ¿es incompatible? ¿Es inconciliable con el texto? ¿Es falso? ¿Es incorrecto? ¿Es divergente? ¿Es erróneo? ¿Se desdice del texto? ¿Es incongruente? ¿Es incoherente? ¿Es discordante? Si te preguntan así, ya sabes que te están pidiendo la incompatibilidad. Y si te piden incompatibilidad, aquí te acabo de explicar, incluso con ejemplos, cómo vas a contestar. ¿Ya? Podrías contestar por contradicción, podrías contestar por contradicción, a lo mejor contestas por contradicción, que puede ser la contradicción a una idea principal o a una idea secundaria, ¿no? O puede contradecir a la intención que tenga el autor también. Podría ser por falacia de generalización, ya te expliqué, es una incorrecta universalización de una idea, y también por tergiversación, que es la incorrecta interpretación del texto, ¿ya? A ver, chicos, o toman nota o le toman captura de pantalla a la explicación que he hecho ahí al lado izquierdo para que tengan más clara la teoría, ¿ya? Y pasamos a analizar el texto. ¿Listo, chicos? ¿Puedo borrar? Gracias, Anjita. Ya está. Ya. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es analizar este texto, pero lo vamos a analizar bien, bien, bien. Vamos a analizar minuciosamente. De esto yo ya les he hablado, chicos, antes. Yo no tengo ningún interés, y ojalá puedas valorar positivamente la clase. No tengo ningún interés de sacar claves, 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 claves. Yo sé que el alumno hace eso. Yo sé que el alumno lo que hace es sacar claves, sacar claves, sacar claves, sacar claves. Y no se esfuerza por aprender a leer. Y entonces está contento porque casi todas las hizo bien, casi todas las contestó bien. Pero la idea no es contestar casi todas, sino contestar todas bien. Entonces, y además todos sabemos, chicos, que van a tener ustedes que exigirse la comprensión lectora en varios cursos, filosofía, cívica, ya ustedes saben cómo se les toma los simulacros, ¿no es cierto? Y varios de ustedes a lo mejor hasta ya postulado, entonces sabe que yo supongo que sobre todo los chicos que han postulado son los que más valoran la clase cuando entro al análisis, ¿no? Dense cuenta que mi afán no es esto, sacar claves y avanzar 10 preguntas, 15 preguntas. Lo primero que hay que enseñarle al alumno es a que lea bien. Pasamos la primera parte del semestre y ya empezamos a variar en algunas estrategias para que se lea más rápido. Luego nos acercamos al examen y entonces ahí nos preocupamos un poco más de las preguntas y de las alternativas, porque las alternativas también tienes que interpretarlas. Como ayer conversaba con la tutora y con tanta agudeza e inteligencia me decía ella, ¿no? Claro, profesor, me decía, yo les digo a los alumnos que en habilidad verbal tienen que comprender no solamente el texto, sino la pregunta, y tienen que comprender las alternativas.
No es como, por ejemplo, en matemática, ¿no? Si la respuesta es raíz de 2 y en la alternativa C dice raíz de 2, nadie se está preguntando ¿y por qué no es la A, la B, la D, la E? Porque la respuesta ya salió raíz de 2. En cambio, en habilidad verbal no es así. En habilidad verbal hay que estar justificando también las alternativas que no son para esto, confirmar que uno no se está equivocando en la respuesta. Y cuando uno llega al examen de admisión, llega más firme, más seguro, más confiado en sí mismo, evita el estrés, evita el nerviosismo, porque ya sabes que has hecho un buen trabajo y sabes descartar alternativas que se parejan mucho. Hay distractores que se parecen mucho a la respuesta, pero para tener la habilidad de descartar rápidamente esas alternativas, o con el menor esfuerzo en todo caso, hay que practicar, hay que trabajar. Nada es gratuito. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es analizar este texto. Y repito, me voy a preocupar en analizar este texto, no en estar avanzando cuántas preguntas. Total, las claves ustedes las conocen a través de mi persona o de la tutora, y nadie te agarra las manos ni te pone una venda para que sigas trabajando. Pues ya. A ver, primero, chicos, les dejo acá unos escasos minutos. Son 2:52. Les dejo 3 minutos, solo 3 minutos, para que, de 3 a 4 minutos, a ver, para que procuren analizar lo máximo posible, por lo menos del primer párrafo, no sé si todo el texto, no les estoy pidiendo respuestas, solamente analicen el texto y luego, ya sabiendo que tienen ustedes una idea de ciertas generales y particularidades del texto, entro yo a analizar con ustedes, ¿ya? 3, 4 minutos ustedes solitos, ojalá 3 minutos nomás.
Ya chicos, a ver hasta dónde hayan podido llegar. Aquí hay varios referentes, hay anáfora, hay elipsis. Ojalá chicos que puedan contestar ustedes rápido las preguntas que les voy a hacer. Yo entiendo que ya ya ustedes tienen ciertas, ciertas habilidades en varios cursos, pero a veces yo sé que también hay un descuido por la parte de textos. Para el hombre religioso, la naturaleza nunca es exclusivamente natural. Aquí tras un slash. Chicos, acá hay dos cuantificadores, ¿no? Un cuantificador, el cuantificador, eh, el cuantificador universal nunca, y el cuantificador exclusivo y excluyente exclusivamente. Entonces, concéntrate en la primera unidad y ojalá no demores en contestarme. Dime, si la naturaleza nunca es exclusivamente natural, entonces, ¿cómo es la naturaleza para el hombre religioso? Nada, no. La idea era, chicos, les dejé esos 3, 4 minutos para que precisamente hagan eso. Si nunca es exclusivamente natural, entonces, ¿cómo es la naturaleza para el hombre religioso? Voy a escribir naturaleza con mayúscula tal como aparece en el texto. Tiene un valor religioso. No, pero eso no lo podemos saber, Ethel, porque estamos solamente en la primera unidad informativa. Solamente estamos en la primera unidad. Trabajemos con la primera unidad nomás, Ethel. La primera unidad. Chicos, si nunca es exclusivamente natural, es inclusiva. Claro, pero incluye a otro elemento que lo sabremos después, ¿no? Probablemente, pero... A ver, si nunca es exclusivamente natural, pregúntame, contésteme, ¿es solo natural? Chicos, le di unos minutos para que hagan esto, no para que saquen claves. Lo que menos me importa por ahora son las claves. Si nunca es exclusivamente natural, ¿es solo natural? No, listo. Eso es lo que quiero que me contestes. No solo es natural, entre comillas, porque así está en el texto. Chicos, y si no solo es natural, entonces puede inferir que la naturaleza es algo más que natural. Así quiero que leas. Esto es lo que quiero que hagas. No quiero que mires el texto, entre en el texto, penetre en el texto, profundiza, analiza, haz lo que comúnmente no hacen los postulantes, distínguete, diferénciate para que te vaya mucho mejor. Entonces puedo entender que si nunca es exclusivamente natural, no solo es natural, entonces es algo más que natural. Así es la naturaleza para el hombre religioso. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bajo la siguiente unidad informativa, está siempre cargada de valor religioso. Trazo aquí mi slash, trazo aquí mi slash, y aquí hay dos cositas. Primero, aquí donde acabo de escribir la flecha, aquí donde acabo de escribir la flecha, ¿qué hay? Profe, yo veo dos puntos. No, en los dos puntos no. Profe, yo veo está. No, en está no. Entre los dos puntos y está hay un vacío. El que no sabe leer solo ve vacío. Pero si nosotros sabemos leer, ahí no hay simplemente un vacío. Ahí no hay simplemente un vacío. Bueno, nadie. Chicos, tendré que retroceder la clase hace 4 semanas. ¿Ninguno? Chicos, ahí hay una elipsis. Y hemos trabajado la anáfora, la catáfora y la elipsis.
ahí hay una elipsis. Y en esa elipsis hay un sujeto tácito. ¿Qué falta ahí? Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Ethel. Ahí falta la naturaleza. Siempre tengo que saber de qué o de quién nos están hablando, porque si no soy capaz de reconocer eso, no sé leer. No sé leer, chicos. Si no soy capaz de reconocer eso, no sé leer. Solamente sé repetir lo que está escrito y creo que sé leer, creo. Entonces, el sujeto tácito ahí es la naturaleza. Ahora, el autor utiliza aquí un cuantificador universal. Mira, dice, siempre está cargada de un valor religioso. Hace rato habíamos inferido que en la naturaleza con N mayúscula hay algo más que lo natural. Me faltó ponerlo ahí entre comillas. Hay algo más que lo natural. ¿Y qué hace el autor en la siguiente unidad informativa? Nos informa de qué es aquello que además de lo natural existe en la naturaleza. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, el valor religioso. Ahí están los dos elementos que existen en la naturaleza. Ahora, integrando la primera con la segunda unidad informativa, diríamos que lo natural, entre comillas, y lo religioso, y lo religioso forman parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, ahora, esta tercera idea implícita, ¿no? La de acá, lo natural y lo religioso forman parte de la naturaleza, es lo que podríamos derivar a partir de las dos unidades informativas, de las dos primeras unidades informativas. Bueno, chicos, ¿para qué me ha servido analizar esas dos primeras unidades informativas? ¿Para qué? ¿Para qué me ha servido? Para que recuerdes el uso de los cuantificadores. Nunca y siempre son cuantificadores universales. Exclusivamente es un cuantificador excluyente y exclusivo. Y entonces, gracias a los cuantificadores, podemos ir leyendo e ir descubriendo algunas ideas implícitas o sobreentendidas. Bueno, ojalá chicos que estén leyendo así, de verdad que yo hago con ustedes el trabajo que tengo que hacer, así sea una clase virtual, así sean clases virtuales, yo hago lo que tengo que hacer, pero yo no estoy controlando qué estás haciendo porque ni siquiera te veo, ni siquiera, o sea, no veo tu cara, menos veo lo que estás haciendo. Ojalá nomás chicos, de verdad que ojalá puedas estar practicando durante la semana como lo hemos venido haciendo estas semanas y también en la clase de hoy. Luego dice, y esto tiene su explicación, y ahí termina la siguiente unidad informativa, que es la tercera. Ahora, aquí hay una anáfora, aquí hay una anáfora, aquí hay una, esto, realmente hay más de una, pero aquí hay una, esto. Cuando dice esto tiene su explicación, ¿a quién se refiere con esto? Muchas gracias, Ethel. Muchas gracias, Alexia. Si dice esto, se tiene que referir a quien está más cerca, ¿correcto? Y esto es el valor religioso. No es lo natural, porque lo natural está más lejitos, sino se refiere a lo que está más cerquita, que es el valor religioso. Y cuando dice esto tiene su explicación, ese adjetivo posesivo, este adjetivo posesivo también funciona como anáfora. Al decir su explicación, es la explicación de qué o de quién. Es la explicación de qué o de quién cuando dice su explicación. Es la explicación del esto.
Cuando dice esto tiene su explicación, ¿la explicación de quién? Del esto. Pero esto se refiere al valor religioso. Entonces, cuando me dice esto tiene su explicación, se entiende que lo que va a estar después es la explicación de que la naturaleza tenga un valor religioso. ¿Ya? A eso se refiere. Hago una preguntita. Mira, si esto y su son anáforas, ojalá que no sea necesario repetir que la anáfora se refiere a una idea anteriormente mencionada, ojalá que no hubiese sido necesario. Pregunto, cuando dice tiene su explicación, ¿qué tipo de referente es? Cuando digo tiene su explicación, ¿qué tipo de referente es? Ahí sí tenemos un grave problema, porque si en cada clase voy a estar explicando lo que ya hice en las clases anteriores, ahí sí el problema se agrava más. No solamente presenciales, no los veo, no participan, participan poquísimo, sino que peor todavía no estudian lo anterior. Cuando dice esto tiene su explicación, chicos, ¿qué se supone que estará más adelante? Claro, Etil, claro, ya me llamaba la atención que tú no contestes. No me llama la atención que no contesten quienes nunca contestan, que aparecen sus nombres en participantes, pero nunca se sabe si estarán en clases o no. Eso no me llama la atención, eso es común. Pero sí me llamaba la atención que tú no contestes, como otros compañeros que tienes aquí que sí contestan también. Puedo contestar bien o mal, pero contestan. Y tienes varios compañeros también que lo hacen. Entonces, efectivamente, es una catáfora, porque la catáfora presenta o anuncia ideas. Entonces, se entiende que después de esto va a haber una explicación. Entonces, ¿qué cosa estoy buscando? Estoy buscando la explicación del esto, pero a su vez el esto se refiere al valor religioso. ¿En dónde está la explicación? Leo. Puesto que el cosmos es una creación divina, salido de la mano de Dios, el mundo queda impregnado de sacralidad. A ver, a ver. ¿Cuál es la explicación? Listo, ya terminó la explicación. ¿Cuál es la explicación? A ver, por ahí algún alumnito que crea que de repente estamos perdiendo tiempo, hacemos horas, explicamos muy lento. A ver. ¿Se explica más rápido? Ya, voy a explicar más rápido, pero tú tienes que contestar las preguntas, porque si yo hago la pregunta y yo me contesto, entonces, ¿quién es el que está aprendiendo? A ver, si tiene su explicación, ¿dónde está la explicación? ¿Dónde está, chicos? ¿Alguien encuentra la explicación? ¿Alguien puede decirme cuál es la explicación? Listo. Mira, yo voy a... Mira, fíjate. La explicación, la explicación no es la que inmediatamente aparece. No, profe, no. La explicación no es que sea creación divina. No. La explicación es esta de acá, mira. Mira, esta de acá es la explicación. El mundo queda impregnado de sacralidad. Voy a explicar por qué no es lo otro, ¿ya? Voy a explicar. Como tú participas, voy a explicar. Mira, quedamos que era catáfora y que tiene que estar la explicación, ¿no? Y que tiene que estar la explicación. Y la explicación está aquí, la voy a poner para este lado, ¿ya? El mundo queda impregnado de sacralidad. Esa es la explicación por la cual, en la naturaleza o la naturaleza siempre está cargada de un valor religioso. Entonces, un ratito todavía, luego te voy a explicar todo, Teresita, no te preocupes, no vayas a decir, que el profe ya me dijo cuál es la explicación, pero no me explica por qué no es lo otro. No te preocupes, Teresita, si entras a toda mi clase, sabes que yo soy muy empeñoso en el análisis. La explicación es que el mundo quede impregnado de sacralidad. ¿Y qué significa sacralidad? Cualidad de sagrado.
Sacralidad es cualidad de sacro, y sacro significa sagrado. Entonces, el que el mundo quede impregnado de sacralidad o de lo sagrado, que en el mundo exista lo sagrado, entonces la naturaleza siempre está cargada de un valor religioso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo? Porque el mundo está impregnado de sacralidad. Lo sacro o lo sagrado está adherido al mundo. Esa es su explicación. Ya, profe, ¿falta lo otro? Sí, yo sé que falta lo otro. Ahora, voy a explicarte por qué lo otro no es. Mira, voy a cambiar de colorcito. En esta parte, el autor utiliza un conector. Este conector está después de una coma. Cuando el puesto que está después de una coma, puede ser el puesto que, el ya que. Yape, profe, ¿cómo que yape? No que nada que yape, ya que. Pues coma, puesto que, coma, ya que, coma, porque, ¿ya? Coma, pues. Ese puesto que es un conector de justificación, ¿ya? Si que estuviera sin coma, conector de causa. Ahí está acompañando por su comita, es un conector de justificación. Y el conector de justificación, ¿qué hace? El conector de justificación presenta la justificación, lo cual lo voy a escribir aquí. ¿Ya? Atención, Teresita, tú que has contestado. ¿Eh? Atención, atención, atención. Pero si es una justificación, algo tiene que estar justificando. ¿Te has dado cuenta que justifica? ¿Te has dado cuenta que justifica? Porque si es conector de justificación, algo justifica. ¿Alguien se da cuenta? ¿Alguien más está en clase además de te? Profe, es que no sé, me aburren los textos así. Bueno, hermano, ahí estamos en el grupo ciencia, hermano. Estamos en el grupo ciencias. Acá no te voy a traer el texto de los tres chanchitos, ¿no? Ni el patito feo. Acá vamos a trabajar con textos que te vayan a ayudar para ingresar. Por eso que los alumnos ingresan. Listo. ¿Cuál es la justificación? Esta es la justificación, ¿sabes de qué? De la explicación. La explicación es que el mundo está impregnado de sacralidad. Y el autor lo que hace es justificar por qué el mundo queda impregnado de sacralidad. Porque el cosmos es una creación divina. Como el cosmos es una creación divina, entonces el mundo queda impregnado de sacralidad. Y que el mundo quede impregnado de sacralidad es la explicación de que la naturaleza esté siempre cargada de valor religioso. Lo que quiere decir que cuando el autor justifica la explicación diciendo que el cosmos es una creación divina y la explicación es el mundo queda impregnado de sacralidad, y eso es una explicación de que la naturaleza esté siempre cargada de un valor religioso, entonces puedo inferir que cuando el autor habla de naturaleza con N mayúscula, de cosmos con C mayúscula y de mundo con M mayúscula, me está hablando de lo mismo. Entonces esto viene así, mira, esto viene así, mira, hay una segunda unidad informativa. Segunda unidad informativa donde el autor dice la naturaleza está siempre cargada de valor religioso. ¿Cómo el autor sustenta que la naturaleza siempre está cargada de valor religioso? ¿Cómo lo sustenta? Cuando dice el mundo quede impregnado de sacralidad. Y que el mundo quede impregnado de sacralidad, ¿qué cosa es? Es el sustento o el argumento de la oración que la naturaleza siempre esté cargada de valor religioso. Pero esa explicación de que el mundo quede impregnado de sacralidad también tiene su explicación, también tiene su sustento, también tiene su justificación. ¿Y cuál es su justificación? Que el cosmos es una creación divina. Así se sustenta, así se justifica, diciendo que el cosmos es una creación divina. Ese es el sustento de que el mundo quede impregnado de sacralidad. Y que el mundo quede impregnado de sacralidad, a su vez, es la explicación o el sustento de que la naturaleza está siempre cargada de valor religioso. Entonces, cuando yo pregunté
¿Dónde está la explicación? La explicación está cuando dice el mundo queda impregnado de esa claridad, de lo sagrado. Y el autor lo que hace es justificar esa explicación, diciendo que el cosmos es una creación divina. Y aquí podría venir una pregunta para los que saben leer, para los más atentos. Parece alumno que lo veo atento, con la gana de no perderse nada, porque a lo mejor se ha dado cuenta que en clases anteriores hacemos un análisis tan rico que esto es lo que podría determinar su ingreso. Por eso está recontra atento. Me refiero a esos 2 puntos que están ahí. A la profe, hasta eso analiza, yo analizo todo. Y todo en milésima de segundo. Si mi cerebro todo esto ocurre muy rápido. Si yo pudiese sacarme el chip, si pudiese sacarme ese gen e insertárselos en cada uno de los cerebros para que todo esto ocurra en ustedes también, esto rápido, muy rápido, bien y rápido, lo haría seguramente. Pero como eso no se puede, lo tengo que explicar, lo tengo que analizar, y ahí es cuando no demora, cuando tiene que explicarlo, porque en la mente todo eso ocurre muy rápido. Mira lo que dice ahí. El cosmos es una creación divina, salido de la mano de Dios. A ver, ¿cuántos alumnos estuvieron atentos a la explicación anterior? Voy a repetir la pregunta. Mira, entre los 2 puntos y la palabra salido, hay una elipsis. El sujeto es tácito. Dice salido de la mano de Dios, pero no sé qué es aquello que ha salido de la mano de Dios. Y me contestó porque se está moviendo el chat. Ya, Ethel, Luis, Angie y Sofía. Ah, hay 4 alumnos en clase, qué chévere. Bien, el cosmos. Ya, acuérdate que ahí está el cosmos, ¿ah? No se dice, pero es tácito, es sobreentendido. Pregunto, si el cosmos es una creación divina, ¿no es lo mismo decir que el cosmos ha salido de la mano de Dios? Coño. Si el cosmos es una creación divina, ¿no es lo mismo decir que el cosmos ha salido de la mano de Dios? Si el cosmos ha salido de la mano de Dios, ¿no es lo mismo decir que el cosmos es una creación divina? ¿Sí o no? Sí, listo. Ahora la siguiente pregunta. Quiero saber si estás estudiando conectores. Si es lo mismo, ¿qué conector debe estar en lugar de esos 2 puntos? Podría estar en lugar de esos 2 puntos. ¿Ninguno? Y eso que, gracias, esto quién fue, Johncito, gracias, salvaste el momento, gracias, salvaste el momento, porque de verdad, conectores ya no sé hace cuántas semanas hemos trabajado conectores, y les he pedido, por favor, estudien, porque va a llegar el momento en el cual les dije, vamos a trabajar cierto tipo de textos, con cierto tipo de complejidad, y necesito que sepan conectores para no estar repitiendo las explicaciones. Es decir, vale decir, dicho de otro modo, ese conector puede estar ahí. Entonces, es decir, vale decir, dicho de otro modo, en otros términos, es un conector de equivalencia. ¿Cuándo se utiliza el conector lógico de equivalencia? Cuando haya una equivalencia semántica entre el antecedente y el consecuente. Entonces, si yo leo un es decir, sé que lo que viene después no necesariamente es exactamente lo mismo que lo anterior, porque es una paráfrasis, la paráfrasis puede ser mecánica o constructiva, ya lo expliqué hace rato, correcto, pero me preparo para recibir una información equivalente al antecedente. Equivalente porque es una paráfrasis mecánica, o equivalente porque es una paráfrasis constructiva. Es mejor saber lo que vendrá en el texto.
Entonces, la justificación de que el mundo quede impregnado de sacralidad, la cual es la explicación de que la naturaleza esté siempre cargada de un valor religioso, ¿no? La justificación es de que el mundo es una creación divina, o lo que es lo mismo decir, el mundo ha salido el cosmos ha salido, perdón, de la mano de Dios. Si utilizaríamos conectores, diríamos, el cosmos es una creación divina, coma, es decir, coma, el cosmos ha salido de la mano de Dios. Y luego viene la explicación. Profesor, pero mejor no hubiese sido que el autor ponga primero su explicación y después su justificación. Sí, mejor hubiera sido así. Se entendería con más claridad. Pero el autor ha utilizado un hipérbato, o sea, ha alterado la estructura oracional. Por eso está esta comita acá, mira. Mira, después de Dios. Después de Dios, ¿ves una comita? Esa es una comita hiperbática que le está utilizando el autor porque en esa zona del texto hay un hipérbato. ¿Y por qué hay un hipérbato? Porque hay una alteración de la estructura oracional. Si el texto dice, y esto tiene su explicación, lo que debe venir inmediatamente es la explicación. Pero en lugar de estar la explicación, aparece un puesto que, y ese puesto que con su coma es un conector de justificación. Entonces eso me hace predecir que lo que va a hacer el autor es primero justificar y después dar la explicación que había anunciado en esa catáfora. Entonces, y esto, que la naturaleza tenga valor religioso, tiene una explicación. ¿Y cuál es la explicación? Que el mundo queda impregnado de sacralidad. ¿Correcto? Esa es la explicación por la cual la naturaleza está cargada de un valor religioso. Ahora, el que el mundo quede impregnado de sacralidad o de lo sagrado tiene su justificación. Ah, es que el mundo es una creación divina. Como el mundo ha salido de la mano de Dios, o lo que es lo mismo decir, el mundo es una creación divina, así se justifica que el mundo quede impregnado de sacralidad. Y esa es la explicación de que la naturaleza esté siempre cargada de un valor religioso. Pasamos a la siguiente unidad. Dice, no se trata únicamente de una sacralidad comunicada por los dioses, por ejemplo, la de un lugar o un objeto consagrado por una presencia divina. Chicos, antes de continuar, menciónenme por favor un lugar u objeto consagrado por presencia divina. Un lugar que esté consagrado por presencia divina. Nada. ¿Es en serio? La iglesia. Listo, la iglesia. Puede ser la iglesia. Entonces cuando me dicen, no se trata únicamente de una sacralidad comunicada por los dioses, por ejemplo, la sacralidad de un lugar o un objeto consagrado por una presencia divina, se entiende pues que en la iglesia voy a encontrar esa sacralidad. Ahora chicos, cuando me dice no se trata únicamente de, ¿cuántos elementos hay por lo menos? ¿Cuántos elementos hay por lo menos cuando me dicen no se trata únicamente de esto? ¿Cuántos hay por lo menos? No se trata únicamente de eso. ¿Cuántos elementos hay por lo menos? Si no es únicamente, ¿cuántos elementos hay por lo menos? Dos. Hay que buscar los dos. Mira, no se trata únicamente de una sacralidad comunicada por los dioses. ¿Te das cuenta que esta parte de acá, mira, sacralidad comunicada por los dioses, esto de acá, esa idea de acá, sacralidad comunicada por los dioses, ¿te das cuenta que es una paráfrasis de lo que está acá? El mundo queda impregnado de sacralidad, ¿no? Pero el autor aclara, es como si utilizara un conector, sin embargo, no se trata únicamente de una sacralidad comunicada por los dioses. ¿Y eso qué habíamos dicho que era, chicos? ¿Eso habíamos dicho que era una explicación o no? Esa no es la justificación. La justificación es lo que está después del conector puesto que. Esa es una explicación.
Y cuando me dice no se trata únicamente de esa explicación, me da a entender que hay por lo menos dos explicaciones. Así debe, esto es lo que debes saber, esto es lo que tenías que haber encontrado cuando te dije, trabaja tú solito, trabaja tú solito, trabaja tú solito. Esto es lo que te pido que hagas. Hazlo mientras tengas tiempo. Y en septiembre no te voy a pedir esto. En septiembre voy a entrar y voy a decir, ya chicos, trabajen los textos 1, 2A, 2B. Les doy 20 minutos y comparamos las respuestas y vamos a ver por qué una alternativa es la respuesta y por qué la otra alternativa no es la respuesta. Eso va a ser en septiembre. No creas que hasta septiembre, no creas que todo lo que queda de junio, julio, agosto voy a hacer lo mismo. Tenemos que trabajar también las preguntas, los distractores. Entonces, ahora que tienes tiempo, ahora que ves que tu profesor Arellano lo hace, tú también tienes que hacerlo. Bueno, pero aquí el autor repite la explicación, que viene a ser el argumento. El argumento es el que el mundo quede impregnado de sacralidad. Pero luego me dice, pero no es lo único. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay otra explicación o hay otro argumento? ¿Y cuál es el otro argumento? Mira, dice, los dioses han ido más allá. Ahí está el otro argumento. Profe, ¿subrayo más allá? No, mejor subrayo a qué se refiere con el más allá, porque esto de acá también es una catáfora. Si me dice que los dioses han ido más allá, entonces está anunciando, presentando a qué más han llegado los dioses. Y dice, han manifestado las diferentes modalidades de lo sagrado en la propia estructura del mundo y de los fenómenos cósmicos. ¿No? Han manifestado las diferentes modalidades de lo sagrado en la propia estructura del mundo y de los fenómenos cósmicos. Bien, chicos, entonces, explicaciones 2. Explicaciones 2. Y aquí hemos encontrado la segunda explicación. Esta de acá es la segunda explicación. Y esta de acá es la primera explicación. Acuérdense, mira la flechita, mira la flechita. Esto, o sea, que la naturaleza tenga un valor religioso, esto, que la naturaleza tenga un valor religioso, se justifica de esta manera. El mundo queda impregnado de sacralidad y se justifica con que los dioses han manifestado las diferentes modalidades de lo sagrado. Así es como se explica esta oración que está acá. Ahora, mira, si son dos explicaciones de la segunda unidad informativa, entonces esto me da a entender, chicos, estoy explicando lentamente para que todos lo entiendan, porque mientras hay tiempo se puede hacer. Como repito, ya cuando estemos en septiembre, chicos, ya el que no practicó, piña, ¿qué voy a hacer? Mira, esta idea que estoy sombreando de verde, ¿no? El que la naturaleza esté siempre cargada de un valor religioso, ¿te das cuenta que esa es la idea que el autor sustenta? A esa zona de verde, el autor, donde dice la naturaleza siempre está cargada de un valor religioso, el autor le da dos explicaciones. ¿Cuál es una explicación? El mundo queda impregnado de sacralidad. Mejor voy a llevar esto, la flechita, la voy a cambiar de lugar, pero es la misma idea. Vamos a sacar. Voy a señalar la explicación de que está acá. ¿Ya? Ahí está. El mundo queda impregnado de sacralidad, esa es una explicación. ¿Y cuál es la otra explicación? Es que los dioses
han manifestado diferentes modalidades de lo sagrado. Chicos, si tengo dos explicaciones para la zona de verde y ya terminó el primer párrafo, claro que en algo podría cambiar, en el segundo en algo o en mucho, pero hasta ahora, ¿qué crees que es la zona de verde? A ver así, ¿ya? A ver así. Si no te das cuenta, te lo digo yo, pero ojalá te des cuenta. ¿Qué es la zona de verde de la zona, 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 de esta zona de acá? Mira, la zona de verde es de estas zonas que está acá. ¿Alguien que se dé cuenta? Si las zonas de rosado son explicaciones de la zona de verde y el texto, si las zonas de rosado, escucha, si las zonas de rosado son explicaciones de la zona de verde, si las zonas de rosado son explicaciones de la zona de verde, o lo que es lo mismo decir, si la zona de verde está siendo explicada por las dos zonas de rosado, entonces, al ser este texto un texto argumentativo, debo entender que la zona de verde es, hasta ahora por lo menos, la idea principal. Y a la idea principal en un texto argumentativo se le llama tesis. Y entonces esas explicaciones que son dos y que están sustentando la tesis, al ser esto un texto argumentativo, entonces estos son los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Las explicaciones, los sustentos, las justificaciones de la tesis. Esos son los argumentos, explicaciones, justificaciones o sustento de la tesis. Profe, pero yo veo que esos argumentos, por lo menos el primer argumento, la primera explicación, tiene su justificación. Sí, tiene su justificación. A esa justificación se le llama premisa. Entonces, ¿qué es la premisa? La premisa es el sustento, la justificación del argumento. ¿Qué es el argumento? El sustento, la justificación o el fundamento de una tesis. El alumno que sabe leer se da cuenta de esto. Y yo pretendo, chicos, que ustedes sepan leer. Dice entonces la segunda explicación, que son dos argumentos, entonces dice que los dioses han manifestado las diferentes modalidades de lo sagrado en la propia estructura del mundo y de los fenómenos cósmicos. Siguiente unidad informativa. Dice así: el mundo se presenta de tal manera que, al contemplarlo, el hombre religioso descubre los múltiples modos de lo sagrado. Traza tu slash aquí. Dime, cuando me dicen que el hombre religioso descubre los múltiples modos de lo sagrado, dime esa partecita que acabo de subrayar, ¿qué está, ¿de qué está hablando? Dime, ¿está hablando directamente de qué? ¿Está hablando directamente de la tesis? ¿Está directamente hablando de los argumentos, de uno de los dos argumentos? ¿O está hablando de la justificación? Date cuenta, por favor. Date cuenta. Acuérdate que la tesis es la idea principal del texto, está en zona de verde. Chicos, nada, ni de arriba abajo, nada, chicos. Está hablando de uno de los argumentos, claro que sí, muy bien, Ethel. Está hablando de uno de los argumentos. ¿De cuál de los argumentos? ¿El primero o el segundo? El segundo. Chévere. Recontra bien.
recontra bien, recontra bien. El hombre religioso descubre los múltiples modos de lo sagrado. Ahí está. Los dioses han manifestado las diferentes modalidades de lo sagrado. Entonces, si los dioses manifestaron las diferentes modalidades de lo sagrado, el hombre religioso puede descubrir los múltiples modos de lo sagrado. Muy bien, muy bien, muy bien. Un médico que no sepa leer, ala, está muerto. Un abogado que no sepa leer, está muerto, es cadáver. Un abogado sin chamba. Un docente que no sepa leer, cadáver. Ah, no, cadáver no, no, porque también hay de los otros, ¿eh? Hay un profesor que no sabía leer y llegó a ser presidente, ¿no? Y hay 12 profesores que no saben leer y están en el Congreso, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. A mí sí me daría vergüenza ser profesor y no saber leer. Ahora veamos, veamos. Muy bien, Etela. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En primer grupo de semestral también hubo solamente 6 alumnos que seguían. Pero es así, es así, es así. Nos vamos a ir acercando al examen de admisión, vamos a tener textos cada vez más fuertes y el que no ha practicado desde un primer momento se le va a ir, se le va a ir, se le va a ir todo. Luego, el autor aquí utiliza un conector de conclusión. Pero si es que de repente Sofía Durán, no sé, o Luis Andrade, de repente Sofía Durán o Luis Andrade me dicen, profesor Arellano, ¿sí? Profesor, queremos conversar con usted. A ver, dígame, profesor Arellano, del ser. ¿Qué? Profesor, del ser. ¿Del ser? ¿Qué me estás hablando? No entiendo, ¿cómo es eso del ser? No le voy a entender, porque de repente él tiene algo o ella tiene algo en su mente, pero no me lo ha dicho, pero en la mente sí lo tiene. Lo que pasa es que entre el por consiguiente y el de él hay una elipsis. La elipsis, acuérdate, la expresión que se omite porque está sobreentendida. ¿Qué falta entre el por consiguiente y el del ser para poder entender el del ser? Te puedes dar cuenta, sí, mira, te voy a ayudar, si que no te das cuenta y quieres realmente aprender, te voy a ayudar así. Cuando dice ser, ese es un sustantivo. Ese sustantivo está acompañado por su artículo el, o sea, el ser. Pero antes del artículo el está la preposición de. La preposición de. Está la preposición de. Del ser. ¿Ya? Lo que pasa es que tú sabes que no se puede decir de el ser, sino se tiene que contraer. Ese de que ves aquí, ese de que está en azulito, es el mismo de que está aquí y lo acabo de cerrar. Mira, ¿ves? ¿Estás viendo? Mira, es el mismo de. O sea, lo único que va a cambiar es lo que está después del de. Lo que va a cambiar es lo que está después del de. Y lo que está antes es lo mismo. Profe, nunca había analizado así. Por eso es que tantos no les gusta leer, chicos. No les gusta leer porque no es porque sean torpes, brutos. No, ¿cómo va a ser un alumno de ingeniería? Un alumno de ingeniería, ¿cómo va a ser? Al contrario, pues tiene una inteligencia bien desarrollada. Sino que no le enseñan, lamentablemente, en los colegios técnicas de lectura, análisis de texto, no les enseñan. Y por eso muchos terminan rechazando los textos porque no entienden lo que leen. Es lógico. Es lógico, es lógico. Yo rechazo la matemática porque no entiendo la matemática. Es lógico. Yo rechazo de repente, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? A ver, rechazo el fútbol si que no entiendo de qué se trata el fútbol. Me acuerdo que una vez mi abuelita me dijo, ¿no es cierto? Todos estamos viendo el fútbol de un partido por las clasificatorias Perú-Chile y mi abuelita estaba con nosotros. Y le pregunté algo a mi abuelita sobre el fútbol, sobre lo que estábamos viendo todos en la pantalla, y mi abuelita me acuerdo que me dijo esto hasta ahora, y cómo me ha quedado grabado eso y me dio tanta penita. Me dijo, hijito, yo no entiendo del fútbol, no entiendo por qué a veces corren, a veces paran, ¿no? A veces veo que uno no lo toca al otro, pero para
no es foul, no es falta, pero para la jugada, no sé por qué es eso. Y entonces yo me puse a pensar, Dios mío, si todos los demás estamos disfrutando de este partido, menos mi abuelita. Pero mi abuelita, como todos los demás, estaban viendo el partido, pero no lo comprendía. Así, pienso yo, pasará en los textos, ¿no? De mirar, lo miran al texto, lo miran, pero no lo comprenden. ¿Qué es lo que falta aquí? Si dice, el hombre religioso descubre los múltiples modos de lo sagrado y por consiguiente, el hombre religioso descubre los múltiples modos del ser. Ahora sí lo puede entender. Profe Arellanito, dígame alumna, dígame Luisito. Profesor, ¿usted sabía que el hombre religioso descubre los múltiples modos del ser? Ah, caramba, a ver, explícame, estás leyendo filosofía. Explícame lo que has leído. De verdad que no lo sabía, explícamelo. Ah, porque ya entendí. En cambio, si Luisito, por ejemplo, o Sofía, ¿no? Profesor Arellanito, ¿qué? Profesor, ¿qué? Del ser. ¿Qué? Del ser. Pues sí que estás loco, qué cosa has fumado, qué ha pasado, qué has bebido, ¿no es cierto? Sigamos acá. No te olvides, ese ejemplito, eso que te conté mi abuelita, no es esto, no es, de verdad chicos, no es un invento para que valores más el análisis de un texto. Te lo juro que es una anécdota. No es un invento, es una anécdota. Sí pasó, sí sucedió. Y me marcó tanto. Y yo ya, o sea, decía siempre, dije, no, que esto les pasará pues a mis alumnos cuando yo trato de que comprendan, pero si no les enseño a leer, no les enseño a analizar, ¿cómo van a comprender mis alumnos? Y todo el mundo lo chanca, el profesor en primaria, pero lee bien, el de secundaria, pero lee bien. La mamá o el papá, y a veces está jalado por no leer bien. Llegas a la academia, es que no sabes leer, pues. El profesor de matemática, pero lee, pues lee. El profesor de filosofía, sí, pero tiene que leer bien, pues ¿cómo no vas a leer bien? ¿Ves? Y todo el mundo lo chanca al alumnito. Pero ¿quién lo ayuda al alumnito que aprenda a leer? ¿Quién lo ayuda? Hasta que llegó ¿quién? El pesadito, ¿no? El pesadito de Arellanito. Ante todo, es un conector es un marcador textual enfatizador. Es un marcador textual enfatizador. Los marcadores textuales enfatizadores, a la profe, esta vaina sabía en el texto, yo ni cuenta, profe, yo miraba nomás el texto. El marcador textual enfatizador enfatiza o le da mayor importancia a cierta parte del texto. Entonces, yo tengo la obligación de subrayar esto. El mundo existe, porque el autor, al decir ante todo, sobre todo, principalmente, fundamentalmente, entonces esta es una idea importante para el autor. El mundo existe. El Ash está ahí, anáfora. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahorita el distraído me contesta, yo, profe, yo estoy acá. El mundo, gracias Etel. Tiene una estructura. ¿Quién tiene una estructura? ¿Quién? Profe, mi casa tiene una estructura, profe, por eso no se cae. El mundo, muy bien. Gracias, Anjita. No es un caos. ¿Quién no es un caos? ¿Dónde no es un caos? El cielo, profe. En el cielo no hay caos. Porque en mi dormitorio, si hay caos, profe, todo está desordenado. El mundo, muy bien, Ethel, muy bien, Sofía, muy bien, Anjita, muy bien, Luisito. No, el mundo no es un caos, sino un cosmos. ¿Quién es un cosmos? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es el equipo de fútbol, profe, que hay en mi barrio? Se llama Cosmos, profe. El mundo, muy bien, hay varias elipsis. Y todo eso, y todo esto, chicos, y todo eso es lo que el autor quiere resaltar sobre el mundo. Que el mundo existe. Si está ahí, ¿por qué está ahí? Porque existe. Y miren esta característica que el autor, mira que lo voy a poner, lo voy a subrayar un poquito más intenso para que te des cuenta. Mira, dice que tiene una estructura, ¿correcto? Y el autor redunda de esta manera, mira, no es un caos, mira, no es un caos. Claro, si no es un caos, entonces tiene una estructura. Y donde hay una estructura hay un orden. Las partes están interconexas y relacionadas y ordenadas. Entonces cuando dice no es un caos que quiere el autor redunda implícitamente, porque en todo caos hay desorden.
Pero ¿por qué el autor dice que no es un caos? Porque quiere enfatizar que tiene una estructura. Esto es un cosmos, dice, no es un caos, sino un cosmos. Entonces debe haber debe haber un orden. Por tanto, se impone como una creación, como una obra de los dioses. Última pregunta, ¿qué es aquello? Última pregunta de esta parte. ¿Qué es aquello? A ver, lúcete, no dejes que Angie, Ethel, Sofía o Luis solamente contesten. Vamos, tú también puedes, quiérete, 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 ámate. Donde he escrito una flechita y la voy a encerrar todavía, hay una elipsis. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí? El mundo. Te estoy diciendo que no te dejes ganar por Sofía, por Angie. Ahí está Pierito. Buena, buena Piero. Sacando cara muy bien. Ahora, chicos, que el mundo se imponga como una creación. Que el mundo se imponga como una creación. ¿Idea nueva o redundante? Redundante, gracias. Que el mundo sea una obra de los dioses. ¿Idea nueva o redundante? Redundante. Una preguntita más. ¿Quién creó, según esto, quién creó el mundo? Porque dice se impone como una creación. ¿Quién? El profe Arellano lo creó. No sean malo que me voy a comparar yo. ¿Quién lo creó? El mundo. Dios. Entonces, si Dios creó al mundo, mira, si Dios creó al mundo, mira, si Dios creó al mundo, entonces el mundo está impregnado de sacralidad o no, ¿sí o no? Entonces el mundo, sí, sí, sí. Por eso que esta explicación el autor lo justifica así. El cosmos, que para nosotros será el mundo, porque está con M mayúscula y cosmos con C mayúscula, es una creación divina. Mira, profe, pero esa es la justificación de la explicación, sería como una idea de tercer orden. Sí, pero todo esto, ¿qué cosa está explicando? Que la naturaleza, el mundo, el universo, el cosmos, siempre está cargado de un valor religioso. Y que sea una obra de los dioses, claro que sí, porque es una creación divina. Y aquí se pretende justificar que la naturaleza está siempre cargada de un valor religioso. ¿Por qué? Porque es una obra de los dioses. En ese sentido, por acá, el acto de creación tiene una significación ritual. Claro, tiene que ser ritual porque tiene un carácter religioso, pues sí o no. ¿Sí o no? ¿El acto de creación tiene una significación ritual? Claro que sí, pues porque el acto de creación no ha venido de la nada. Es un Dios el que lo ha creado. Por eso tiene una significación ritual. Tiene que ser un ritual divino, ¿no? Por eso, por eso, conector de consecuencia y a veces de conclusión. Por eso, por eso, todo acto del hombre religioso revela la actualización en el rito, ¿no? Revela la actualización de qué. Perdón acá, perdón acá. Cuidado que cometamos un error. Cuidado, ahí está hay unas comas incidentales, me tengo que saltear. Voy a saltearme para entender mejor. Todo acto del hombre religioso revela la actualización de qué? De un tiempo mítico. ¿Y en dónde está la actualización de un tiempo mítico? En el rito. Cuidado, no es la actualización del rito, sino la actualización de un tiempo mítico. Y en dónde se revela o se muestra que el hombre actualiza el tiempo mítico. Mítico es relativo a los mitos, en ese caso relativo a lo divino. Entonces el hombre religioso, ¿en dónde actualiza el tiempo mítico? ¿Dónde lo actualiza? ¿Dónde lo actualiza? El autor hace una aclaración aquí.
¿Dónde lo actualiza? En el rito. O sea, lo que actualiza no es el rito, ¿eh? Sino en el rito, ahí lo actualiza. ¿Y qué es lo que actualiza? El tiempo mítico, el tiempo de la creación del mundo. Ese es el tiempo mítico. Es decir, el tiempo de la creación del mundo. En ese sentido, la naturaleza posee un contenido ritual para el hombre religioso. Y este, sin tilde, que es el hombre religioso, descubre la dimensión oculta del rito. Y ahora vamos, chicos, a las preguntitas. Este nunca lleva tilde, pero es una anáfora y todos sabemos que este se está refiriendo al hombre religioso. A ver, chicos, revisando las anotaciones, las preguntitas, así como le dije, están sencillas, tan fáciles. El objetivo de estas clases, cuando tenemos más o menos hasta julio, chicos, más o menos hasta julio, tenemos que destrozar en análisis, 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 hasta más o menos a julio. Agosto ya vamos dedicándonos más a las preguntas. Septiembre confluimos texto con preguntas, pues integramos texto a preguntas y manejamos un poco más la rapidez que se va a necesitar en el examen de admisión. ¿Ya? A ver, chicos, contesten, tienen dos minutitos, 3 minutos, y con eso terminamos la sesión. Le voy a pedir a la señorita, por favor, que les compartan las claves de los otros textos para que practiquen en su casa. Ahora, los otros textos no tienen este nivel de complejidad, por si acaso, ¿eh? Sin embargo, lo que puedas hacer, hazlo, pues, ¿no? Son más leves, más suaves, más parecidos a un examen de admisión en la parte verbal, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos que aprender a leer bien, no solamente para verbal, sino también para filosofía, cívica, psicología, para todos los demás cursos, para actitudinal, por ejemplo, ¿no?
Bien, chicos, le ponemos fin a la sesión. Espero solamente, chicos, que ustedes también hagan la práctica de vida. Practiquen, por favor, practiquen, practiquen, practiquen muchísimo. Un ratito a tomarle una fotito a esto. A esto porque también necesito, chicos, la evidencia, porque así le llaman, la evidencia del trabajo que se está haciendo en el aula, ¿no? Profesor, pero solamente con el profesor Arellano hemos trabajado un texto, sí, pero fíjense todo lo que hemos hecho con ese texto, ¿no? Los mismos textos no les van a tomar en el examen. Lo que sí debes conocer en un examen es el uso de referentes, el uso de conectores, el utilizar bien los cuantificadores. Y la pregunta número uno, chicos, ojalá que hayamos coincidido. La uno, la clavecita, es la alternativa número uno, la alternativa D. Pregunta número dos, la sacralidad del mundo es principalmente, ¿qué contestaron, chicos? Número dos, aquí seguramente pues contestaron la D. Pregunta número dos, ¿qué contestaron? Ojalá hayamos coincidido, estructural. Pregunta número 3. El mundo debe ser ordenado porque obedece a una estructura. Pregunta número 4. Nuevamente, por si acaso no es la alternativa C. Me preguntaron en las presenciales por qué no la C, profesor. Porque la C habla de un orden divinizado. En el texto hace referencia al orden, porque hay una estructura, no es un caos. Pero no le pongamos el adjetivo divinizado, porque el texto no me habla de ningún orden divinizado, simplemente por ello. O sea, no inventemos conceptos que en el texto no nos han dado, ni siquiera diría de manera implícita o sobreentendida, ¿no? Y en la última pregunta, la respuesta es por descubrimiento, según lo que se lee en la primera parte del segundo párrafo. A ver, Anguita, ¿cómo fue? 1D, ¿sí? 2 beso, 3 casa, 4 enano y 5 enano. Chicos, por favor, señorita tutora, ¿me escucha? Sí, maestro, lo Eh, escucho. sí, las clavecitas se las comparte, por favor, a los alumnos. Muchas gracias, me retiro, me pasé las 12. Gracias, nos vemos, gracias.